Muy buenas, compañeros y compañeras de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, eh, sede Ibagué. A continuación voy a hacer una exposición de la columna de Winogrodsky con respecto a la observación que se tuvieron estos días, donde se manejó una columna de agua, de charca, y se empezó a hacer un manejo con respecto a los materiales. Entonces, haciendo el preámbulo de, de esta exposición, doy inicio con el trabajo. Entonces, las competencias a desarrollar son las temáticas que abordan el componente práctico, como bacteriología, arquídeas y bacterias, micología, hongos y omnicetes. Los fundamentos de metabolismo microbiano, metabolismo especial, metanogénesis, metabolismo especial, reducción del azufre. Fundamentos de ecología microbiana, comunidades microbianas en el agua, en el suelo, en el aire, y las asociaciones con plantas y animales. Dando inicio al proceso, tenemos que vamos a utilizar unos materiales como una botella plástica, la cual le vamos a colocar un rótulo con el código y el nombre completo. Ojalá que sea de vidrio, el fin es de que sea transparente para poder observar los cambios. Vamos a utilizarlo negro, ojalá proveniente de tratamiento de agua residual, pero pues si no, en este caso no se pudo, simplemente utilizamos un lodo que quedó residual en un sitio cuando hubo escorrente de agua lluvia. Lo mismo que agua de charca, papel periódico, plástico vinipel y una puntilla de hierro. Seguidamente, utilizando los elementos básicos de protección de bioseguridad, tenemos una bata, un tapaboca y unos guantes. En los materiales anteriormente enunciados se cogió los residuos orgánicos, ¿sí? En este caso fueron de fruta, fueron prácticamente la piel de la fruta, que para el caso mío es piña, mango, y se cogieron algunos elementos del tomate de cocina. La puntilla, como la ven, oxidada. ¿Qué se hizo? En el recipiente se incorporaron todos los elementos que anteriormente nombré, y el primer día pues obviamente recogimos unos datos como tal específicos. Entonces se da inicio al proceso de maduración de la columna de Winogrodsky. Se utiliza la botella, esta fue una botella de 2.5 litros. La recorté para poder llegar y dejarle como un espacio donde se pudieran ingresar los elementos. Allí se utilizó materia orgánica, hojas secas, papel periódico, picado, como lo nombré anteriormente. Eso fue todo, y simplemente se dejó, así como se evidencia en el registro fotográfico, en un sitio fresco, pero pues que le diera directamente como la luz. El segundo día ya yo hice una tablita donde evidencio prácticamente que se monitorea durante 24 horas, un día para otro. Este es el segundo día. Allí pues hay una evidencia de que las hojas quedan en la superficie, el lodo se asienta y el agua se queda, o sea, el agua aclara un poco, porque pues realmente ya quedó negra en el momento en que se le instaló, se aplicó todos estos elementos. Entonces, si miramos elemento por elemento, pues el agua de charca disminuye la turbiedad, el papel periódico se satura y queda en el fondo, las hojas secas sí se mantienen y se sumergen un poco. La puntilla para el fondo, y ella empieza a coger como un color más oxidado. Las cáscaras de fruta se observa una viscosidad, algo baboso, y se mantiene en la superficie. Al día 3, haciendo el monitoreo como tal, tenemos que el agua está turbia y se oscurece. Se observan burbujas pequeñas en la superficie
Y pues obviamente, si lo miramos elemento por elemento, pues tenemos el agua charca opaca. El papel periódico continúa sentado. Las hojas secas continúan en la superficie, la puntilla continúa sentada y las cáscaras de fruta se acentúan en el fondo. Pasada por el cuarto día, empiezan a haber otros cambios, ¿no? Allí el agua está un poco más clara, o sea, ya se acentúa más, ya se aclara un poco más. Y se observan más burbujas en la superficie, al igual que las hojas secas de color gris. Hay presencia de mal olor, como a descomposición. Es tolerable, empieza a haber mosquitas. Y así sucesivamente lo hacemos aquí, o sea, 24 horas después, y siguen los cambios. El agua tiene una tonalidad rojiza, más clara, pero es como rojiza, y se observa en la superficie espuma color beige. Al igual que las hojas secas se ve un poco gris, y hay presencia de mal olor, y hay mucho mosquito. Al día 6 se monitorean 24 horas y obviamente empieza a cambiar la tonalidad rojiza a ponerse amarilla, pero con un amarillo oscuro. Hay más espuma de color beige y al igual que las hojas secas, el color sigue gris, pero es un gris con una tonalidad más oscura. Hay presencia de mal olor y también de mosquitos, ya es muy fuerte. El día 7, igualmente, seguimos monitoreando, la tonalidad es amarilla, sigue siendo oscura, pero es más clarita que el día anterior. Y se observa una superficie con más espuma, o sea, ya aquí es un beige, pero es un beige más tirando como a verde, o sea, es más, no es beige propiamente, no, es más verdoso. Allí básicamente las hojas secas continúan en la superficie con una tonalidad oscura. Se nota mucha viscosidad. Posterior a esto, ya siendo el último día, tenemos el día 8. Allí en la capa superior hay una presencia de muchas burbujas. En la capa intermedia se observa un agua de color ya como amarillo. Y en la capa superior se empieza a notar un color rojizo, como oscuro. Hay presencia de mal olor, es fuerte y hay mosquitos. Como dada que la situación de esta columna era poder llevarla a un proceso más largo, por tiempo no podemos observar más cambios. Pero hay unas preguntas como tal de la guía que en ellas básicamente se plantean las siguientes observaciones. A momento tenemos que, pues la presencia, o sea, la primera pregunta como tal es ¿por qué se forman manchas negras en el lodo? Entonces, allí básicamente podemos decir que la aparición de esas manchas es debido a la reacción química del ácido sulfurhídrico y liberado por las bacterias con el componente de hierro que tiene el suelo. La segunda pregunta es ¿por qué la parte superior de la columna es verde? Entonces, la columna superior es verde porque la presencia de cianobacterias fotosintéticas, lo que se visualizaría como un tapete de césped de color verde. Estas bacterias se caracterizan por ser las únicas que realizan una fotosíntesis similar a la de las plantas. Dada la tercera pregunta, ¿cuáles son las fases anaeróbica, aeróbica y microaerofílica de la columna? Esas básicamente son las tres fases que se ven allí y como sus tres estados, o bueno, sus capas. En pocas palabras vendría siendo la capa aeróbica, es la superior, es la que como tal básicamente tiene más oxígeno. La capa inferior es la anaeróbica, la donde no hay oxígeno, ahí es presencia de azufre. La microaerofílica es básicamente la intermedia. Obviamente que en la superior se presentan unas bacterias como son en este momento los fototróficos, que bueno, en la intermedia, en la inferior, entonces se verían los amoebobacter, los clostridium y los desulfuridio. En la intermedia
se ve los viagatos y Diobacillus, la gallionella y la cromatio. Esos básicamente vendrían siendo los organismos que se verían en esas capas. Y la última pregunta que dice, ¿qué aplicabilidad tiene el experimento ¿a qué se debe el olor? Perdón, esa es la penúltima. ¿A qué se debe el olor a huevo podrido en dichos sistemas? Entonces, obviamente, el olor a huevo podrido se debe a las bacterias reductoras del sulfato, degradando el ácido sulfídrico, que se genera a través de la fermentación aeróbica de la materia orgánica presente en el lodo del fondo del recipiente. Estas bacterias siguen degradando el ácido sulfídrico hasta llegar a la fase microaerofílica y aerobia respectivamente, que procede ese olor característico tan feo. ¿Qué aplicabilidad tiene el experimento o qué le permite entender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental? Es la última pregunta. Pues realmente aquí se evidencia mucho el proceso que tiene la naturaleza en el momento en que se descomponen ciertos elementos y cómo vuelve a recuperarse hasta el mismo punto en que estos mismos microorganismos ayudan para como un balance a nivel natural. No solamente es como por lo menos en el caso de los elementos que son naturales, tienen su proceso de biodegradación y ellos vuelven a surtir un ciclo, y ese ciclo vuelve a la naturaleza como tal. Entonces, ya dado esta explicación, agradezco mucho por su atención. Aquí analizamos básicamente la columna de Winograd, que sí debería haber quedado, pero pues por cuestión de tiempo no se pudo llegar hasta ese proceso. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien, gracias.